Bienvenidos a nuestro curso de método de particionamiento que nos proporciona el motor de base de datos Oracle. En este caso vamos a hacer uso del método de particionamiento compuesto para particionar un objeto. Recordemos que el método de particionamiento compuesto nos permite combinar diferentes métodos de particionamiento para particionar y subparticionar a su vez un segmento de tabla. Para eso, como siempre, nos vamos a conectar a nuestro motor de base de datos. Y vamos a proceder a crear nuestro script para la creación de nuestro segmento particionado. Antes de ejecutar el script, vamos a observar un poco el contenido del mismo. En este caso, estamos observando que la tabla está siendo particionada por el método de particionamiento range y subparticionada por el método de particionamiento hash, tal como lo indicamos acá. Es un método de particionamiento compuesto, donde se combinan dos métodos. En este caso, cada partición estará conformada por dos subparticiones. Recordemos que el método de particionamiento hash va a crear de manera automática, en este caso, las subparticiones, y a cada subpartición le va a asignar un nombre. Entonces, copiamos y pegamos nuestro script para ser ejecutado. Salvamos y procedemos a ejecutar. Observamos que siempre estamos destruyendo la tabla y estamos nuevamente creando el segmento. Ahora vamos a insertar registros sobre nuestra nueva tabla particionada que hemos creado utilizando dos métodos de particionamiento. Y vamos a copiar las instrucciones de insert para ser ejecutadas en nuestra base de datos. Copiamos, pegamos y salvamos y procedemos a ejecutar. Obviamente confirmamos las transacciones para que se hagan persistentes en nuestra base de datos. Ahora vamos a ejecutar estadísticas para nuestro segmento de tabla, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones. En este caso está la particularidad de que vamos a ejecutar unas estadísticas a nivel granular. Es decir, vamos a ejecutar estadísticas a nivel de la partición y a nivel de la subpartición. Copiamos y pegamos. Ejecutamos las estadísticas a nivel de la partición principal y vamos a ejecutar estadísticas a nivel de las subparticiones. Para este modo poder observar cómo fueron distribuidos los registros en cada una de las particiones y subparticiones. Vamos a observar cómo fueron distribuidos los registros a nivel de las particiones. Para ello vamos a ejecutar este script que nos va a permitir observar ese detalle. En este caso, estamos observando que fueron creadas varias, en este caso 12 particiones principales por el método de rango de valores y digamos que en cada una de esas particiones o en algunas de esas particiones fueron distribuidos algunos de los registros. Ahora observemos qué sucedió a nivel de las subparticiones. Démonos cuenta que cada una de las particiones tiene un nombre específico que fue asignado por nosotros en el script. En este caso, o en el caso de las subparticiones, como hemos utilizado o hemos indicado que se iban a ser subparticionadas haciendo uso del método de particionamiento hash, esas subparticiones fueron creadas de manera automática y el gestor de base de datos le asignó un nombre a cada una de esas subparticiones.
Obviamente, en cada una de las subparticiones fueron distribuidos registros, o en algunas, mejor dicho, en algunas de esas subparticiones fueron distribuidos algunos registros. Recordemos que el método hash lo que hace es, o hace uso de un algoritmo interno para calcular cuál es la partición que le corresponde a los registros que van a ser insertados en la base de datos. Y a cada subpartición o partición le asigna un nombre de manera automática. Algo similar debió haber sucedido con los índices, a nivel de los índices. Esto es lo que vamos a observar ahora, cómo fueron creadas las particiones, cómo fueron creadas las subparticiones y cómo fueron distribuidos estos registros en cada una de las particiones y subparticiones. ¿Okay? Aquí podemos observar que tenemos nuestras particiones principales que fueron creadas basadas en el método por rango de valores, y en algunas de esas particiones fueron distribuidos algunos registros. Observemos cómo o qué sucedió a nivel de las subparticiones de índices. Aquí podemos observar que para los índices también fueron creadas subparticiones, ¿okay? Fueron creadas subparticiones, y en algunas de esas subparticiones fueron distribuidos registros. ¿Okay? Esto es lo que estamos observando acá. A cada subpartición, el gestor de base de datos le asignó un nombre de manera automática, tal y como lo establece el método hash. Ya hemos visto que podemos particionar una tabla combinando dos métodos. En el ejemplo anterior combinamos el método de particionamiento by range con el método de particionamiento by hash. En este caso vamos a particionar nuevamente la tabla de ventas, pero vamos a combinar otros métodos de particionamiento. En este caso vamos a combinar el método de particionamiento by range con el método de particionamiento by list. En este caso estaremos creando particiones con el método by range y subparticiones con el método by list. Vamos entonces a crear nuestro archivo, donde copiaremos y pegaremos el script para crear el nuevo segmento. Vamos a borrar el contenido que tenemos del archivo y copiaremos y pegaremos nuestro script. Copiamos, pegamos y procedemos a salvar. Regresamos al prompt del SQL Plus para ejecutar nuestro script. Observemos que siempre estamos destruyendo la tabla, estamos destruyéndola y posteriormente estamos creando nuevamente el segmento con la nueva estructura de particionamiento que hemos indicado. Vamos a insertar los mismos registros que insertamos, que hemos utilizado en el ejemplo anterior. Vamos a insertarlos en nuestra tabla particional que acabamos de crear. Vamos a confirmar los insert para que los registros se hagan persistentes en la base de datos. Y como siempre, vamos a ejecutar estadística, en este caso de un modo más granular a nivel de las particiones y de las subparticiones. Ejecutamos. Y ahora vamos a observar cómo fueron distribuidos los registros a nivel de particiones y subparticiones. Ok, vemos acá, ejecutamos este script para observar cómo fueron distribuidos los registros a nivel de las particiones. Ok, tenemos nuestras particiones creadas, 12 particiones.
y vamos a ver qué sucedió a nivel de las subparticiones. En este caso podemos observar que la partición 1 está conformada por dos subparticiones, la subpartición AME0 y la subpartición EUR0. Lo mismo sucede para la partición 02, está conformada por dos subparticiones. Lo mismo para la partición 03, igualmente conformada por dos subparticiones. Algunos de los registros fueron distribuidos en algunas de esas particiones, en algunas de esas subparticiones. Observemos lo mismo para el caso de los índices. En este caso estamos observando cuáles fueron las particiones que fueron creadas, que son particiones por rango de valores. Y observaremos ahora las subparticiones. ¿Ok? Tenemos registro distribuido en las particiones principales y tenemos registros en las subparticiones. En este caso, podemos observar acá que tenemos en la partición principal dos subparticiones. Para la partición 01, para la partición 02 tenemos dos particiones, para la partición 03 tenemos tres particiones y así sucesivamente hasta llegar a la partición 12. Y en algunas de esas subparticiones fueron distribuidos o almacenados algunos registros. ¿Ok? Entonces estamos viendo un ejemplo o acabamos de ver un ejemplo en donde hemos particionado un segmento de tabla haciendo uso del método de particionamiento by range y subparticionando ese mismo segmento haciendo uso del método de particionamiento by list, en donde cada partición está conformada por dos subparticiones. Prosigamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a particionar la misma tabla de ventas, pero en este caso vamos a implementar los métodos de particionamiento interval y el método de particionamiento hash. Vamos, en este caso, esto lo podemos verificar acá. Estamos en el script, podemos observar que estamos indicando el método de particionamiento by range, el método de particionamiento by range, y hemos especificado la cláusula interval, en el cual hemos indicado que el intervalo para la creación de las nuevas particiones será mensual y que serán creadas para cada partición principal, serán creadas subparticiones haciendo uso del método de particionamiento by hash. ¿Ok? Entonces vamos a copiar y pegar nuestro script en nuestro archivo que hemos estado utilizando para la creación del segmento. Borramos el contenido del script y procedemos a copiar y pegar. Copiamos y pegamos y procedemos entonces a crear nuestro segmento de tabla, el cual estará particionado por rango de valores, y por el método de particionamiento by hash. Solo que en este caso estaremos usando la cláusula interval para que las particiones by range sean creadas de manera automática. Vamos a proceder a insertar registros sobre nuestra tabla particionada que acabamos de particionar. Confirmamos los INSE para hacer persistentes los registros en la base de datos. Generamos nuestras estadísticas a nivel de las particiones y generamos nuestras estadísticas a nivel de las subparticiones.
Una vez hecho esto, vamos a observar lo que ha sucedido. Aquí podemos observar que el gestor de base de datos ha creado de manera automática 3 particiones adicionales en función de lo que el gestor determinó que necesitaba para que los registros pudieran ser insertados en la tabla. ¿Ok? Aquí podemos ver que creó 3 particiones adicionales y a cada partición le asignó un rango de valores. Para hacer eso, o digamos que esto lo realizó haciendo uso de la cláusula interval que especificamos en la creación del script. A nivel de las subparticiones, vamos a observar algo similar. En este caso, estamos observando tanto a nivel de las particiones, el gestor que creó 3 particiones adicionales y para cada partición le creó una subpartición de manera automática. A cada subpartición le asignó un nombre de manera automática y en este caso, en cada una de esas subparticiones fueron distribuidos varios registros. Lo mismo, obviamente, sucedió a nivel de los índices. Ejecutamos el script para observar cómo fueron creadas las particiones de los índices, a nivel de los índices. En este caso, igualmente que en las particiones de datos, fueron creadas particiones a nivel de índice de manera automática, haciendo uso del método de particionamiento by interval, y a cada partición le fue asignada un rango de valores. Al igual que en las particiones de datos. Lo mismo sucede con las subparticiones que fueron creadas de manera automática por el método byHash. A cada partición le fue creada una subpartición. En cada una de esas subparticiones fueron asignados o fueron distribuidos una determinada cantidad de registros. ¿Ok? Y por supuesto, a cada subpartición le asignó de manera automática un nombre. ¿Ok? Hemos visto en este ejemplo que hemos particionado un segmento de tabla o una tabla, un objeto, haciendo uso de 2 métodos de particionamiento, el método de particionamiento by range, el método de particionamiento by hash, y hemos incluido la cláusula interval para que las particiones que fueron creadas por el método by range sean creadas de manera automática con una frecuencia mensual, con una mensualidad, sí, una frecuencia mensual, y a cada partición le ha sido asignada un rango de valores. Vamos a ver otro ejemplo en donde estaremos particionando nuestro segmento de tabla, en este caso haciendo uso del método de particionamiento by range, especificando la cláusula interval, y estaremos subparticionando por el método de particionamiento by list. En este ejemplo estaremos especificando un template, en este caso para la creación de las subparticiones por el método by list. Vamos a copiar nuestro script para crear nuestro segmento de tabla. Borramos el contenido del archivo. Y regresamos al prompt del aplicativo SQL Plus para ejecutar nuestro script. .
¿Ok? Hemos destruido el segmento que teníamos creado previamente y hemos creado nuevamente nuestro segmento de tabla particionado. ¿Ok? En este caso podemos, para este mismo ejemplo, podemos ejecutar las operaciones insert, los insert, nuestro script para hacer el insert de las tablas. Vamos a regresarnos a este punto, al punto 13, para ejecutar el insert. ¿Ok? Insertamos los registros. Confirmamos los registros para que se hagan persistentes a nivel de la base de datos. Y podemos ejecutar las estadísticas sobre la tabla para observar la distribución. Generamos estadística a nivel de particiones y a nivel de subparticiones. Y ahora procedemos a visualizar las particiones que han sido creadas. Igual, hemos creado o han sido creadas 3 particiones adicionales por el método BioRange. A cada partición le ha sido asignada un rango de valores y han sido distribuidos una determinada cantidad de registros. A nivel de las subparticiones podremos observar algo similar. ¿Ok? Aquí podemos observar que fueron creadas varias subparticiones. ¿Ok? Fueron creadas varias subparticiones de manera automática y fueron distribuidos una determinada cantidad de registros para cada subpartición. Ok, entonces hemos visto ya varios ejemplos donde hemos particionado nuestra tabla de ventas, que es con la que hemos estado haciendo nuestro ejercicio, utilizando varios métodos de particionamiento. En este último ejemplo, hemos particionado nuestra tabla por el método intervalo o combinando los métodos de particionamiento interval y el método de particionamiento list. Hemos creado particiones por rango de valores y subparticiones por lista. Y adicionalmente hemos tenido que especificar un template para la creación de las subparticiones by list, que serán creadas por el método de particionamiento by list. ¿Ok? Esto es importante especificarlo cuando hacemos uso de esta combinación de métodos de particionamiento. Es necesario especificar un template para, en este caso, las subparticiones by list. Ok, ¿qué hemos aprendido en esta práctica? En esta práctica número 5, hemos aprendido a implementar el método de particionamiento compuesto, el cual nos permite combinar varios métodos de particionamiento para dividir una tabla o un segmento grande en segmentos más pequeños, creando particiones principales y subparticiones que forman parte de estas particiones principales. Hemos combinado los siguientes métodos. El método hemos combinado el método de particionamiento por rango de valores con el método de particionamiento hash, el método de particionamiento de rango de valores con el método de particionamiento by list, el método de particionamiento interval con el método de particionamiento hash, el método de particionamiento interval con el método de particionamiento list. Y con la combinación de estos métodos de particionamiento hemos dividido una tabla en particiones y estas particiones a su vez las hemos dividido en subparticiones mucho más pequeñas. Bueno, espero que los ejemplos que se han dado hayan sido claros para ustedes, que lo hayan podido asimilar. Y bueno, espero que sean de mucha utilidad para ustedes a la hora de decidir o tomar una decisión qué métodos combinar para cumplir con los requerimientos o necesidades de implementación que ustedes puedan tener en su día a día. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente punto, donde continuaremos practicando
esto, digamos, sí, seguiremos practicando los métodos de particionamiento que nos proporciona el motor de base de datos Oracle. Gracias por su atención.